Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Por aquí estoy hoy, como os comentaba en el vídeo de ayer en el que os dije que por la tarde iba a ver Blue Beetle, la nueva película de DC Comics que no había tenido la oportunidad de ver en los últimos 2 fines de semana porque estaba de vacaciones. En ese vídeo que os digo y que subí ayer os comentaba un poco la situación del canal, por qué había estado desaparecido tanto tiempo sin subir vídeos, por qué había estado también ausente de redes sociales, mi situación actual, la situación de DC y todo eso. Y aquí estoy hoy para hacerlo de Blue Beetle, porque como os digo, en el día de ayer tuve la oportunidad de ver por fin la película, 3 semanas después del estreno, que la verdad ya me vale, pero como os digo, no tenía tiempo y me apetece mucho, ¿vale? Me apetece mucho no hablar únicamente de la película, que yo creo que eso incluso lo haré al final, en los últimos minutos, sino hablar de la historia y todo lo que relaciona a Blue Beetle, porque la verdad que todo lo que es su entorno, toda su evolución a lo largo de los años, su relación, por ejemplo, con Watchmen o con Alan Moore, cómo DC Comics lo adquirió, porque originalmente no era un personaje de la editorial DC, sino que era de Charlton Comics, y bueno, lo que viene siendo toda su historia, a mí me parece la verdad que muy original, muy interesante, y que además es algo de lo que muchos youtubers o creadores de contenido no hablan, ¿vale? Porque hay muchos vídeos sobre opinión o crítica de la película de DC, pero muy pocos o prácticamente casi ninguno sobre su historia, cómo está involucrado en lo que viene siendo DC, por qué es tan importante el personaje dentro de este universo, o al menos en una pequeña parte de lo que viene siendo el universo de DC. ¿Qué es OMAC? ¿Cómo funciona OMAC? ¿Por qué aparece en la película? ¿Cuál es, puede ser su futura importancia dentro del DCU de James Gunn? Y muchas cosas más. Así que por aquí estoy de nuevo con nuevo nombre, nueva imagen de perfil. Quiero darle una especie de renovación, de cambio al canal para traer un poco de aire fresco. Traigo las ganas renovadas, mucha energía para hablar de Blue Beetle y de muchas otras cosas que han pasado durante estos días y que he estado ausente, pero antes de empezar con Blue Beetle quiero, no sé, como darle al vídeo un look más chulo, por eso he puesto esta luz más azulita y luego aparte quiero poner el otro color de lo que viene siendo la película, que es así el rosita neón, y que la verdad que, oye, que queda guay, queda guay, así da gusto empezar un vídeo. Una de las cosas que más me gustaron de Blue Beetle es cómo nos contaron, cómo nos narraron y cómo nos explicaron y mantuvieron y respetaron muchísimo la historia y el legado de Blue Beetle, porque como nos cuentan en la peli, no ha habido una única persona o un hombre que ha llevado el manto de Blue Beetle, sino que han sido 3 en total. El primero de ellos, Dan Garrett, el arqueólogo que encontró al escarabajo en Egipto. Él fue el primero que obtuvo los poderes del escarabajo. Obviamente esto hace muchísimos años en los cómics, en la década de los 50-60, si no me equivoco, que originalmente el personaje de Blue Beetle no nació en DC Comics, sino que fue en Charlton Comics. Ahora os hablaré más de ello. Dan Garrett, el primer Blue Beetle, sí que obtuvo esos poderes del escarabajo, pero no como los tiene a día de hoy en la etapa moderna, en la actualidad, Jaime Reyes, con ese traje, con esa armadura que prácticamente es indestructible, con la capacidad de poder crear absolutamente cualquier arma. Una vez que Dan Garrett muere, su legado, el manto de Blue Beetle pasa a Ted Kord, que yo creo que es el héroe o el personaje que ha llevado el manto de Blue Beetle, el favorito de todos, básicamente, porque es el que más historia, el que más recorrido tiene, el más divertido, el más carismático, el que ha participado más en todos los eventos de DC Comics, principalmente en el de Crisis Infinita, del cual ahora os hablaré. En la película nos cuentan que pudo estudiar el escarabajo gracias a que ayudó, siendo alumno de Garrett, le ayudó a investigarlo, y vemos como la película, bueno, pues aquí han sacado pues eso, un puño gigante de energía, un escudo, diferentes armas, etcétera, etcétera, que le ayudaron durante su vida de vigilante. La película nos cuentan que ha quedado desaparecido. Yo creo que eso sí se va a explotar en el futuro DCU de James Gunn, sobre todo porque está ligado a algo de la película que bajo mi punto de vista es muy interesante y que yo completamente desconocía. Es un spoiler bastante grande y que no me comí y que no lo sabía bajo ningún concepto, que es
el OMAC, ¿vale? Que OMAC son el acrónimo de One Man Army Corps, es decir, que el ejército de un hombre, por así decirlo. Y bueno, después de Ted Kord, el personaje de Blue Beetle que recoge el manto es Jaime Reyes, primer personaje latino que tiene su película. Aparece, como os decía, en el cómic de Crisis Infinita, un cómic muy importante de la historia de DC, uno de mis, no voy a decir favoritos, pero que sí está en ese top 10, en ese top 5, sobre todo porque es como el final o casi el final de una etapa de DC Comics o el punto álgido de DC Comics, y que para llegar a este cómic tienes que haber leído otros antes y comprender y tener un conocimiento para disfrutarlo muy grande de lo que viene siendo el universo de DC, ¿no? Y es aquí en este cómic, en el número 3, si no me equivoco, aparece Jaime Reyes por primera vez con el escarabajo. De hecho, aquí fijaos que tenemos a Jaime Reyes, su primera aparición con el escarabajo azul. Estos son los OMAC, ¿vale? Que son como una especie de cyborg, de robot, que por dentro están los humanos siendo controlados. Pero si queréis saber más sobre esta historia, sobre lo que es el proyecto OMAC, sobre lo que es esta etapa de DC Comics, que es mi favorita, que empieza más o menos en 2002-2003 y acaba en 2010-2011, justo antes de Flashpoint y los New 52. Pero como os he dicho, el personaje de Blue Beetle no es original de DC Comics, sino que fue creado en Charlton Comics, una editorial completamente distinta y que en la época de los 50-60 era rival de DC Comics. Sin embargo, los personajes de esa editorial fueron absorbidos por DC, si no me equivoco, en la década de los 80. De hecho, DC Comics lo que hace es que aprovecha el evento de Crisis en Tierras Infinitas, probablemente el cómic más importante de la historia, o top 2 de la historia, junto con el Flash de Dos Mundos y alguno más que ahora mismo no se me ocurre. Yo creo que esos dos son los más importantes. En Crisis en Tierras Infinitas se introducen, si no me equivoco, a los personajes de Charlton Comics para introducirlos en lo que viene siendo la continuidad de DC después de esa reestructuración y reorganización del universo. De hecho, una de las curiosidades que a mí más me gustan de este personaje es que Alan Moore quería utilizarlo para Watchmen. Alan Moore, cuando llega a los 80 y tiene la idea junto a Dave Gibbons de hacer Watchmen, quería utilizar personajes de la continuidad de DC. Quería utilizar a Blue Beetle, quería utilizar también a Question, quería utilizar a Canario Negro y algunos otros personajes que iban a protagonizar la historia de Watchmen. Sin embargo, el editor jefe o redactor jefe por aquel entonces de DC, que creo que era Dick Giordano, por aquel entonces Dick Giordano le dijo que no podía utilizar a esos personajes porque estaba ese cómic como un poco fuera de la continuidad de lo que estaba haciendo DC por aquel entonces, y luego aparte estaba en un contexto muy marcado sociopolíticamente, ¿vale? En la Guerra Fría, en la guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Además, en Watchmen mueren personajes que morirían si llegan a ser utilizados en la continuidad de DC. Entonces lo que le dijo Dick fue, oye, no puedes utilizar estos personajes, invéntate a unos nuevos. Y de ahí sale Búho Nocturno, Rosa, Doctor Manhattan, el comediante, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que quería hacer Alan Moore era utilizar a Blue Beetle, utilizar a Question, utilizar al Capitán Átomo, utilizar a Canario Negro, pero como le dijo Dick, oye, no, esto no los puedes utilizar, invéntatelos, Alan Moore se inspiró en Blue Beetle para crear a Búho Nocturno. De hecho, podéis ver que la personalidad de ambos es muy muy parecida. Ambos tienen como las mismas gafas y sobre todo una de las razones por las que más se parecen es porque ambos tienen una Batcueva, por así decirlo, y la nave, ¿vale? La nave que ambos tienen. Si vais al cómic de Watchmen o a la película de Zack Snyder de 2019, vais a ver que la nave de Búho Nocturno y de Ted Kord, Blue Beetle, son prácticamente iguales, son completamente idénticas, con los ojos grandes, una forma así muy redonda. Luego, por ejemplo, para Rorschach, Alan Moore se inspiró en Question, para Doctor Manhattan en Capitán Átomo, Espectro de Seda quería utilizar a Canario Negro. Luego también, si no me equivoco, para el comediante quería utilizar a Peacemaker, que esto es muy curioso, es muy interesante. Así que bueno, ahí queda ese dato. Y para ir hilando un poco más con la película, me gustaría hablar de OMAC, el proyecto, por así decirlo, tecnológico que nos cuentan en la peli, que lo que quieren hacer es, pues compartir
a los humanos o a los policías en un ejército, por así decirlo, en Super Blue Beetles o Super Iron Mans, ¿no? Para entendernos, esto es una idea que se extrae de, obviamente, los cómics de DC, pero más en concreto de Crisis Infinita, ¿vale? De este cómic que tengo por aquí y que yo no sabía, ¿vale? Desconocía completamente que OMAC, o lo que viene siendo el término e incluso la idea, iba a aparecer en la peli, que estoy seguro de que Gunn lo utilizará en el futuro. OMAC no está inventado aquí en Crisis Infinita, sino que la idea original, y quien lo publicó primero fue Jack Kirby en los 70, si no me equivoco, pero quien realmente lo reinventa, lo trae a la actualidad, lo moderniza y trata de profundizar en la historia es Geoff Johns en Crisis Infinita y cuenta atrás en Crisis Infinita, porque aquí es una historia que muchos de vosotros conoceréis, porque tenemos a Batman con el hermano Ojo, el satélite, que bueno, pues es un espía de todos los metahumanos y todos los superhéroes del universo DC y que los estudia de cara a saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades en caso de que en un momento decidan, en vez de hacer el bien, decidan hacer el mal o simplemente se vuelvan locos, sean manipulados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Maxwell Lord consigue piratear lo que viene siendo este satélite, consigue lo que viene siendo obtener los datos de todos los héroes y de todos los villanos del universo DC, y Ted Core, ¿vale? Blue Beetle, que era en ese momento, se da cuenta de que algo está pasando porque están robando dinero, están robando material de Cord Industries, y bueno, a partir de ahí se va tirando de la manta, ¿vale? Se van descubriendo cosas, le pasa algo a Blue Beetle, es cuando nace otro Blue Beetle, ahí es cuando tenemos la famosa escena de Wonder Woman partiéndole el cuello a Maxwell Lord, porque Maxwell Lord en ese momento estaba manipulando mentalmente a Superman, y ahí es cuando nacen todos esos OMAC, que es básicamente y prácticamente lo que nos contaron en la película, ¿vale? Son como super robots con energía prácticamente casi indestructibles, que bueno, pues lo que viene es que se acoplan al cuerpo de un humano y les controla mental y físicamente, y son súper poderosos. Y bueno, para acabar el vídeo rápidamente, Blue Beetle como película, he de decir que, bueno, bien, sin más, la verdad he de decir que tampoco me convenció mucho. Es cierto que tampoco se le puede pedir mucho, 100 millones de presupuesto para una película como esta, creo que está bien, que le da para hacer lo justo y lo necesario para cumplir con un 5 o con un 6 sobre 10. Es cierto que bueno, pues que el guión es muy simple, es una película que no trata de reinventar el género, ni quiere, ni lo necesita. Es una película que originalmente iba a ir para HBO Max, o sea que imaginados, ha acabado en cines, cosa que yo agradezco siempre. No me gustan las películas en plataforma, series en plataforma, películas en cine. Por favor, James Gunn, eso quiero que lo sigas cumpliendo. Pero la película, bueno, pues un guión muy sencillo, todos los clichés posibles estaban metidos, los clichés de la familia, los clichés de la pareja, los clichés del héroe, los clichés del villano principal, del villano secundario, del final, del inicio, del origen, del padre, estaban todos los clichés y todos los estereotipos metidos, y eso lo que hace es que se vuelva una película muy predecible, muy facilita, muy sencillita, y que por momentos incluso puede que se te haga aburrida, ¿vale? Yo no me aburría en la película, pero sí hubo ciertos momentos que dije, no sé, necesita más marcha. Es cierto que no se le puede pedir mucho, que me divertí, me lo pasé muy bien, me reí, mi sala no estaba llena, evidentemente, pero sí es cierto que mi sala en el día de ayer lo que había eran latinoamericanos. Yo soy aquí en Madrid, compartimos idioma, hay mucho latinoamericano, y todos los latinoamericanos que estaban en la sala se lo pasaron en grande, porque no paraban de aplaudir, de reír, de decir tal, o de hacer un comentario con el que tenían al lado. O sea que, y además en la película se nota, hay muchas referencias, muchos comentarios, la música, todo es pues muy de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Venezuela, de México, de todos los lados, ¿vale? De todos los lados de Latinoamérica.
Blue Beetle, la primera película de un superhéroe latinoamericano, y creo que eso hay que celebrarlo, ¿vale? Una película que empieza con Atrévete, de Calle 13, evidentemente tiene mucho flow, tiene mucha salsa, ¿vale? Y a mí eso sí que me gustó, aunque creo que hay a veces que se saca a relucir demasiado y que pues toda la música de ese palo, ¿no? Luego todo el rato la abuela, que si el imperialismo, que si no sé qué. Luego el tío Rudy, que el tío Rudy resulta que tiene una máquina que me hizo mucha gracia, ¿no? Del Chapulín, tiene una máquina que es capaz de cortar la seguridad de uno de los edificios de la empresa o una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Luego resulta que sabe pilotar una nave de un superhéroe, que sabe hackear, ¿no? Introducirse en el ordenador, en el pato de ordenador, ¿no? De Blue Beetle. O sea que son clichés constantes y continuos, ¿no? Pero que, bueno, es una peli que se deja mucho disfrutar. O sea, a mí lo que más me gustó, sinceramente, fue Cholo Maridueña. Me encantó el actor, creo que es Jaime Reyes como tal, creo que todas las escenas de lo que viene siendo superheroicas de la peli me fliparon, me gustaría verle en el DCU, o sea, me encaja perfectamente como el Jaime Reyes del nuevo DCU, no está ligada a nada del universo, a pesar de que hay referencias, comentarios, no sé, Rudy menciona a Flash, menciona a Superman, menciona a Batman, no sé, creo que eso está muy guay, que haya contexto del universo DC. Todo lo que tiene la parte superheroica, las escenas de acción, me recordaron mucho a Aquaman o a Man of Steel, y creo que eso aporta y mola mogollón. Pero no sé si este tipo de películas se deberían de hacer se deberían de seguir haciendo, porque creo que la audiencia ya está un poco cansada de lo que viene siendo el género de superhéroes, y creo que este tipo de películas de personajes secundarios a lo mejor deberían no de dejar de hacerse, sino de reinventarse, intentar de hacer algo nuevo, o a lo mejor personajes secundarios como Blue Beetle apareciesen en películas o hiciesen cameos, o su aparición o introducción se hiciese a lo mejor en la película de otro superhéroe que sí tenga pues más potencial, ¿no? O a lo mejor, como es el caso de Crisis Infinitas, la introducción de Jaime Reyes se hizo en un macroevento muy importante en el que, bueno, ya te lo presentan, ya están ahí, ya sabes cuál es, cómo se llama, cuál es su historia de origen o su concepto de origen, y que a lo mejor si gusta y si la película en la que se le ha introducido tiene potencial, a lo mejor ya se puede hacer su película en solitario. O sea, creo que por parte de lo positivo eso, todo lo que viene a ser la parte superheroica y de Jaime Reyes me funciona muy bien. Luego la familia, lo que viene siendo la familia Reyes encaja, tiene mucha química, mucha energía, se hace divertida, aunque uno de los aspectos negativos para mí es que el humor no me funcionó demasiado bien. Se me hizo bastante repetitivo por momentos, pero en general es una película que yo considero que sí me ha gustado a medias, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que esperaba un pelín más, aunque el tercio final de la peli me moló bastante, ¿vale? Todo lo que viene siendo el tercio de final con Carapax, Blue Beetle, luego esa redención final de Carapax me moló. Creo que el mensaje también, a pesar de que es un cliché y es un estereotipo, sí funciona. Creo que encaja perfectamente y nada, veremos a ver cuál es el futuro de Jaime en el DCU de Peter Safran y James Gunn. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis aprendido alguna que otra cosilla. Espero vuestros comentarios por aquí abajo sobre la peli. Yo estoy muy atento, ya sabéis que siempre os leo. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto en un próximo nuevo vídeo. Chao.